Hola, ¿qué pasa? Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea. En capítulos anteriores vimos los inicios de esta anomalía geográfica que tenemos en España, que es por qué tenemos un territorio dentro de la península ibérica que pertenece al Reino Unido. ¿Vale? Si os acordáis, pues vimos que esto se remonta a principios del siglo XVIII, la guerra de sucesión entre Felipe VI y el archiduque Carlos de Austria. Vimos que realmente pues no hay nada que diferencie la línea de la Concepción, que es el pueblo anterior a Gibraltar y Gibraltar. Y entonces, pues bueno, explicamos un poco pues cuáles eran un poco los orígenes. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el futuro. Es decir, esto se dice, ¿puede que en el futuro Gibraltar sea de nuevo español, que Gibraltar, como lo dicen ellos, ¿vale? No sé si habéis escuchado alguna vez a un gibraltareño hablar, pero es muy curioso porque hablan un inglés perfecto, con acento inglés, todo, pero cuando hablan castellano lo hablan también muy bien, pero con un acento gaditano espectacular. Es que es una cosa como muy rara, es decir, pero ¿aquí qué ha pasado, no? Pues es un poco el tema cultural que sí que siempre está ahí. Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Puede volver a ser español? Y la respuesta, pues, sería que es difícil responder a la pregunta, lógicamente, pero seguramente si alguna vez tiene que volver a ser español, pasarán muchos años. ¿Vale? En primer lugar, es verdad que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, incluye a Gibraltar en una lista de territorios que siguen siendo considerados colonias. Las colonias no existen actualmente, en teoría, pero hay algunos países que, perdón, algunos territorios que continúan teniendo un estatus colonial que no es aceptable por la ONU. Lo que pasa es que la ONU no tiene tanto poder como para obligar a un país a devolver esos países. Entonces, digamos que es, al menos se reconoce que la situación no es normal, es una situación anómala y excepcional. Eh, digamos que hay otro factor que hace que, pues, bueno, pues que mucha gente como que se emocione un poco con que Gibraltar pudiese volver a ser español, que es lo que pasó en el Reino Unido en el año 2016. Sabéis que hubo una votación y el Reino Unido se ha salido de la Unión Europea 31 de diciembre de este año. Si no pasa nada raro, pues ya será oficialmente, es decir, al 100% oficial. Entonces, el Reino Unido pues deja un poco a Gibraltar un poco en una situación un poquito comprometida. ¿Por qué? Porque cuando España entró en la Unión Europea, en el año 86, la gente de Gibraltar pues bueno, vio que tenía una oportunidad pues para comerciar con sus vecinos españoles, y la situación pues ha ido relativamente bien. Pero, claro, con esto del Brexit, Gibraltar ya no será territorio del Reino Unido y puede haber problemas, pues por ejemplo, los españoles que trabajan en Gibraltar, que son bastantes, se pueden ver un poco en una situación un poco de que pudiesen quedar aislados. Entonces es una situación que se puede un poco ver, a ver cómo pasará. Y también, como pasa muchas veces en la historia, esto no es solamente una cuestión entre estados, entre el Reino Unido y España, por ejemplo. Esto es también una situación que involucra también a la gente que vive en estas calles, en Gibraltar. La gente de Gibraltar hicieron un referéndum, se les pregunta habitualmente y su respuesta siempre es la misma. Quieren formar parte del Reino Unido porque tienen mayores ventajas económicas, quieren formar parte de la Unión Europea porque eso también les beneficia respecto a España, pero no se plantean volver a España. Y esto es una cuestión muy sencilla. He estado mirando y en estas zonas de aquí, en esta ciudad de aquí, que se llama la Línea de la Concepción, que está en Cádiz, digamos que si tú comparas el PIB per cápita de la Línea de la Concepción con el de Gibraltar, que están separados a pocos kilómetros, digamos, son
zonas colindantes, la diferencia es brutal. El PIB por habitante de Gibraltar es de 90.000 euros más o menos, mientras que el de la línea de la Concepción es muy bajo. No he conseguido encontrar el dato, pero sí que hay zonas de la línea de la Concepción con un nivel de ingresos muy bajo, de los más bajos de España. Entonces Gibraltar, digamos que no se plantea un poco equipararse a España o integrarse dentro de España. Claro, muchos imagino que preguntaréis, ¿de qué vive Gibraltar? Pues básicamente de tres aspectos. Del turismo, es una zona turística. Por otro lado, del comercio, fijaos todos los barcos que hay aquí. Muchísimos barcos. Vive también un poco, bueno, del comercio, de las exportaciones y sobre todo también de, de negocios que no se ven. Por ejemplo, al principio de las páginas web estas de apuestas, la mayoría estaban en Gibraltar, porque no pagan impuestos. Algunos bancos de estos que recogen los ingresos de gente rica, pues también estaban en Gibraltar. Es decir, que también vive un poco del mundo financiero. Entonces digamos que Gibraltar pues tiene una importancia bastante clara dentro del sistema financiero, económico mundial. Entonces, digamos que el Reino Unido no va a dejar, no va a soltar Gibraltar tan fácil. Entonces, digamos que de momento la situación de Gibraltar español, que muchas veces pues sale en las noticias, pues ahora mismo está un poco congelada. Es decir, que a corto plazo, en unos pocos años, pues no veremos tampoco muchos cambios, en teoría. Y quería acabar con esta explicación, que bueno, que nos sirve un poco como introducción al inicio, ¿no?, de cuarto de la ESO, que se puede ver también en otros temas, ¿no? Pero quería ver un poco con vosotros, con vosotras, que el Reino Unido siempre ha estado interesado en controlar zonas estratégicas desde el punto de vista geográfico y también desde el punto de vista comercial. Ya explicamos que Gibraltar, pues bueno, está cerca del estrecho de Gibraltar, de hecho su nombre da su nombre, digamos, y bueno, y es una zona que tiene, bueno, que recoge muchísimo tráfico comercial, en este caso entre Europa y África, ¿no? Pero el Reino Unido durante el siglo XIX pues tuvo muchos territorios coloniales que ya los ha perdido, no es el caso de Gibraltar, pero por ejemplo hay una zona, Hormuz, bueno, aquí hay un país, hay una ciudad que se llama Hormuz que está en Irán, pero yo os quería enseñar, más que esta ciudad, el estrecho de Hormuz, ¿vale? Con H, si lo escribes en inglés, que sería esta zona de aquí, que sería una zona que pertenece, bueno, está a Irán, pero sobre todo pertenece a un país que se llama Omán, que está más o menos cerca de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, y bueno, también es una zona rica, pero no tan rica como las otras dos que he nombrado. Y también y es una zona, fijaos que aquí hay mucho tráfico de barcos, de mercancías, y aquí hay un estrecho. Cuando hay un estrecho, significa que es importante que un país lo controle, porque un estrecho viene a ser, si pensamos en una autopista o en una carretera, pues es un poco el que controla, que dice, tú pasas, tú no pasas, tú pasas más rápido, tú pasas más lento, ¿no? Entonces, pues siempre tiene que haber un policía, y durante muchos años esa policía pues ha sido un país, y ese país ha sido el Reino Unido. Otro ejemplo lo tenemos aquí, lo tenemos en el Canal de Suez, que se construyó a mediados del siglo XIX y estuvo controlado por el Reino Unido durante muchos años. Y el Canal de Suez simplemente pues hicieron como, bueno, conectaron el mar Mediterráneo con el mar Rojo, ¿vale? Entonces pues todo esto estaba controlado un poco por el gobierno británico, y eso pues claro, daba también muchos beneficios. Y ya para terminar, os quería enseñar también pues otra zona que es muy, bueno, también con mucho volumen comercial. Por supuesto, el Reino Unido tuvo durante muchos años la India como una colonia, y la India también pues lo que permitía era que controlaran gran parte del Océano Índico. Y lo que os quería enseñar es el estrecho de Malaca,
que está aquí. Está entre Indonesia, Malasia. Y hay un país que es uno de los más pequeños del mundo, pero es uno de los más ricos del mundo y es muy parecido a Gibraltar. Singapur está también en una punta, está un poco en el sur, y es un territorio controlado por Reino Unido hasta el año 1960 y algo, creo, y es una zona en la que hay también muchísimo tráfico comercial. El puerto de Singapur es uno de los más importantes del mundo. Y es simplemente pues para que veáis que el Reino Unido, cuando montó su imperio, pues no lo hizo un poco a voleo. O sea, eligió muy bien las zonas que quería controlar. Si os dais cuenta, controlaba prácticamente todos los océanos, ¿no? Para ser un poco el que decidía, el que era un poco el policía mundial. Bueno, pues con esto ya acabamos, con esto de Gibraltar. Pues espero que os haya entretenido y nada, ya seguiremos con el tema o con otros temas, ¿vale? Venga, hasta luego, que vaya bien.